Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa que saca chispas. Esto es Mesa de Opinión a Fuego Lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. Iniciamos. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, ni siquiera los ministros de la Corte. De lo contrario, ya no sería justicia. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de FM. También estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de su frecuencia modulada, además del 92.5 de Tamaulipas, de Tampico, Tamaulipas, y también estamos en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de su frecuencia modulada. Y aprovecho también para saludar a todos nuestros radioescuchas que nos siguen por las plataformas digitales de El Heraldo de México. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos, que nos ayudan a entender las noticias del momento. El pasado jueves 3 de octubre, Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocuparía hasta el año 2030. ¿Cuáles fueron las causas que lo motivaron a tomar esta decisión? El artículo 98 de la Constitución establece que un ministro de la Corte solo puede renunciar por causas graves. El exdirector del CISEN y exembajador en Reino Unido declinó ayer acudir al Senado para exponer esas causas graves, y esto ha provocado que se genere mucha especulación sobre este tema. El periodista Salvador García Soto, titular de espacios informativos en El Heraldo Radio y TV, reveló en su columna Serpientes y Escaleras del Universal una serie de transferencias a Reino Unido y Estados Unidos que no corresponden a los ingresos del hoy exministro de la Corte. Vamos a escuchar la historia y regresamos. Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra involucrado en un reporte de actividad sospechosa que publicó la National Crime Agency de Reino Unido. La información indica que el funcionario mexicano ha recibido y realizado transferencias millonarias desde México, una de ellas al banco de HSBC de Reino Unido en Londres, donde se realizó un depósito por 2.382.256 libras esterlinas, este total en movimientos realizados en los últimos 2 años. En tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que entre el 2016 y 2018, el ministro mexicano también habría recibido en sus cuentas de HSBC en Estados Unidos más de $2.130.000 en el mismo periodo. Son más de 102 millones de pesos el total que suman los traspasos millonarios a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Cabe mencionar que los ingresos que Medina Mora recibía en su labor como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación superan por mucho estas cantidades, incluso desde que se le otorgó su cargo en el año 2015. Asimismo, el reporte indica que todos los depósitos electrónicos se llevaron a cabo desde el banco HSBC en México. Los reportes británicos, en conjunto con el Departamento del Tesoro del vecino país, señalan que el objetivo por el que se reportó lo anterior como actividad sospechosa se debe a que todos los movimientos financieros del burócrata mexicano Medina Mora se investigan desde la Secretaría de Hacienda, pues existe una empresa llamada CompuSoluciones y Asociados SADCB, en la que el ministro aparece como beneficiario del pago de dividendo por una cantidad de 10.643.600 pesos.
El reporte señala que en la declaración patrimonial del ministro no aparecen reportados todos estos movimientos y transferencias interbancarias. Los recursos identificados como de actividad sospechosa durante ese periodo no coinciden en lo absoluto del periodo en que Mora se desenvolvió como embajador tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. El ministro Medina Mora fue designado en su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por petición del expresidente Enrique Peña Nieto. El funcionario mexicano se ha desplegado en varios puestos como embajador de México, director del CISEN, secretario de Seguridad Pública y procurador general de la República, entre otros más. Esta información fue divulgada en exclusiva por el periodista Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras del Universal. No, pues para desmenuzar y cocinar este tema a fuego lento, tengo el gusto de presentar a nuestros invitados y pues precisamente le doy la bienvenida a mi colega, amigo Salvador García Soto, el autor de esta columna, y bueno, que en gran medida el autor de que un ministro o el primer ministro haya caído en la Cuarta Transformación. Salvador, gracias por estar aquí. Al contrario, Alfredo, es un gusto estar aquí contigo en esta mesa y bueno, la verdad es que no, yo no me considero, mucha gente me dice que tiraste un ministro, no, yo creo que lo tiraron sus acciones y sus hechos y las investigaciones en todo caso que ya han sido confirmadas por las autoridades. No, muchas gracias por invitarme, Alfredo, un gusto estar aquí. Gracias, bienvenido Salvador, y pues también le doy la bienvenida a Itzel Checa. Ella es coordinadora del Observatorio de Asignaciones Públicas que promueve Artículo 19 y Fundar. Itzel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, también tengo el honor de presentar a Juan Carlos González Cancino, él es director general de Constitucionalistas Mexicanos. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo, un placer estar aquí, te agradezco la invitación. Bueno, más tarde vamos a tener también vía telefónica al constitucionalista Raúl Carrancay Rivas, en un rato lo estaremos enlazando, pero bueno, finalmente, en la sesión de este martes, el Pleno del Senado aprobó con 111 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones la renuncia de Medina Mora. Sin embargo, todavía hay algunas dudas. ¿Cuál es la causa real por la que Medina Mora renunció a un cargo por el que luchó mucho tiempo, ¿no? ¿Será cierta la versión de que fue presionado para evitar que se iniciara un proceso en su contra? Bueno, pues, ¿quién dijo yo? ¿Salvador Itzel? A ver, yo creo que sí, efectivamente, las razones personales y graves, como dice el artículo 98 constitucional, no las conocemos todavía porque le correspondía precisamente al ministro darlas a conocer. Él tomó la decisión de renunciar. En su carta que le mandó al presidente no explica ninguna de estas razones, no dice por qué tomó una decisión cuando le faltaban todavía 11 años para terminar el cargo. Y hoy este debate en el Senado lo decía muy claramente, había voces, llama mucho la atención los números que das de la votación, Alfredo, 111 a favor, solo 3 en contra, porque el debate fue mucho más intenso. Algunos senadores de oposición dijeron que pues el presidente López Obrador debía explicar estas razones graves. Yo me pregunto por qué el presidente tendría que explicar las razones que tuvo el ministro, si el ministro no las ha explicado, e incluso cuando lo invitaron a comparecer hoy ante el Senado y a explicar públicamente estas razones, él declinó esta invitación, según informó Ricardo Monreal. Me parece que nos vamos a quedar con la duda de cuáles fueron sus motivaciones personales graves. Lo que sí se sabe hoy, y es ya inocultable, y es que existen estas investigaciones que están en un estado avanzado, según lo que ha dicho el propio presidente López Obrador, lo que ha confirmado la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, y que evidentemente este es el contexto en el que se produce su renuncia. Me parece que lo que estaba claro, yo no sé si hubo o no presión desde el Ejecutivo Federal, el presidente ha negado esto, ha dicho que no es un tema de venganza política. Me parece que su decisión sí se dio en el contexto de que si no presentaba él su renuncia de manera voluntaria, iban a proceder, iban a iniciar un juicio de procedencia en su contra por las acusaciones que le formula la Fiscalía General de la República. Lo Lo más lamentable es que es probable que estas explicaciones las escucharemos en algún tribunal. Seguramente. Seguramente. Sí. Itzel, por favor. A mí me gustaría resaltar algo, y es que en este país adolecemos de rendición de cuentas sobre las decisiones públicas. Adolecemos de rendición de cuentas cuando a él lo nominaron para ser ministro de la Suprema Corte, y entonces a mí me gustaría colocar esa discusión en términos de
cómo están los procesos de designación y que permite que perfiles cuestionados con incumplimiento de requisitos incluso constitucionales, con toda una serie de cuestionamientos, sea posible que lleguen a estos cargos. Y en ese momento el presidente de la República no rindió cuentas sobre las razones que explicaban cuáles eran esos motivos, cuál era esa justificación para postularlo. Y entonces lo que hemos visto, porque adolecemos, digamos, de esa información, claro, de rendición de cuentas, es que la cercanía, que justamente, ¿no?, los intereses al final partidistas políticos son los que privan o son los que se privilegian para poner a las personas en ciertos cargos. Y me parece que eso es, digamos, que nos tiene que llamar a la reflexión, porque en este país no podríamos seguirnos permitiendo que esas responsabilidades, esas designaciones que son tan importantes, realmente obedezcan a razones minúsculas como son los intereses partidistas. Lo cual ocurre, perdón, Itzel, nada más complementando lo que dice Itzel, Alfredo, ocurre en todas partes del mundo, o sea, claro. Esta afinidad política de quienes proponen los presidentes para la Corte siempre existe, por algo los proponen. El tema aquí en México es que quizás en otros países y en otras democracias se cuida mucho más que los propuestos para ministro tengan una trayectoria judicial y jurídica que acredite por qué son candidatos a la Corte, exactamente. Eso es lo que no tenemos en México. Medina Mora, desde que fue propuesto por Peña Nieto en 2015, fue duramente cuestionado porque no tenía, más allá de haber sido procurador de la República y secretario de Seguridad, no tenía una trayectoria destacada como jurista que ameritara que lo postulara para la Corte. Quizás ese sea el tema también de fondo, ¿no? Que no tengan esta calidad acreditada de juristas, de honestidad, de independencia que haga que los propongan para un cargo tan delicado. Seguramente más adelante hablaremos de la organización, o se publica hoy una carta, Itzel, de varias organizaciones, y el hashtag es sin cuotas ni cuates. Es una carta que firmas tú como responsable, y creo que ahí perfilan un poco la idea de cómo tendría que ser designado el próximo ministro de la Corte. Sí, a lo mejor para contexto de quienes nos están escuchando, este hashtag de sin cuotas ni cuates, ¿no?, que ya incluso desde el Observatorio de Designaciones Públicas lo apropiamos, surge justamente en el marco de esta designación, porque nos parecía que entonces era un cuate del presidente y que era una cuota en términos de que iba a llegar a la Suprema Corte, y nos parece que simplifica mucho cómo se dan estos intercambios y cómo se van cambiando las fichas para colocar a distintas personas cercanas en las posiciones. Y nos parece que en esta transformación, ¿no?, que se apela en términos narrativos, pues justamente esas prácticas tienen que irse cambiando. Y entonces hoy le hicimos llegar una carta al presidente de la República, que es quien ahora tiene esa facultad constitucional de mandar una terna. De proponer una terna, de decirle, oiga, en 2015... hubo una serie de cuestionamientos para que llegara este ministro y apelábamos a que la designación cumpliera estándares de transparencia, de participación, de rendición de cuentas, y ahora, digamos que nos da la razón. En aquel momento ni los escucharon, ni los vieron, ni nada. ¿No? Incluso se presentaron más de 50,000 firmas al Senado de la República diciendo que era un perfil no idóneo para llegar a la Suprema Corte, y pues lo aprobaron en el Senado. Entonces, ahora me parece que tiene la oportunidad justamente de dar un mensaje en términos de que sí se van a cambiar estas prácticas en la Cuarta Transformación, y lo que apelamos ahí es que él pueda hacer un proceso de preselección, es decir, que haya un mecanismo de consulta ciudadana para que entonces la conformación de la terna sea participativa y no de pronto nos lleguen 3 nombres que no sabemos de dónde salen, donde hay trayectorias cuestionadas. Ok, pues yo creo que por ahí vamos a seguir ahorita en la discusión, pero Juan Carlos González, director general de Constitucionalistas Mexicanos, ¿cuál es tu primera impresión sobre esto que estamos conversando ahora? Lo que mal empieza, mal acaba. El ministro Medina Mora no cumplía en su momento los requisitos para ser ministro, y en específico el requisito de la residencia. Nosotros desde Constitucionalistas Mexicanos incluso planteamos varios amparos al respecto, y se nos desecharon las demandas con argumentos muy endebles. Los otros criterios, los otros cuestionamientos que hay respecto de su calidad técnica, su calidad en cuanto a reputación y demás, pueden ser subjetivos, pero aquí sí tenemos en el elemento de residencia un claro elemento que no se cumplía, y sin embargo lo designan como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Al día de hoy, qué bueno que ya se fue, sí, qué bueno que ya se fue, era un mal ministro, en palabras de él incluso era un mal abogado,
nosotros también tenemos algunos asuntos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia en los que él fue ponente, y la verdad es que su labor como defensor de la Constitución y los derechos humanos dejó mucho a qué desear. Y yendo un poco más al fondo de este tema, el próximo ministro va a ser más de lo mismo. ¿Por qué digo que va a ser más de lo mismo? Nosotros queremos una independencia en el Poder Judicial, pero ¿qué independencia va a tener alguien que le debe el sueldo al Poder Ejecutivo y al Senado? Si nosotros, por ejemplo, al día de hoy, aquí Alfredo, yo te consigo un sueldo de más de 1 millón de pesos mensuales, yo creo que mínimo gratitud va a haber de tu parte hacia mí. Y si yo algún día te pido un favor, que lo estaban contratando me contratas para estar a tu servicio. Entonces, ¿cómo pretendemos que haya independencia en el Poder Judicial si las autoridades que en un futuro van a fungir como autoridades responsables, por ejemplo, en los juicios de amparo, van a ser también quienes van a designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que tocar de fondo y cuestionar es realmente si nos conviene como sociedad, como Estado mexicano, el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean designados por el Ejecutivo y el Senado. Pues justo tenemos una nota que preparó nuestro equipo de producción, precisamente porque el denominador común en todo este debate, incluso se advierte en varios foros, que el presidente López Obrador pues busca el control de la Corte. Ahorita con el que sigue serían 5 de 11 los que tendría afines a la Cuarta Transformación. Escuchemos esta nota y regresamos para seguir debatiendo sobre esto. Luego de la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se trató de una venganza política ni acoso. Hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General. Las reacciones a la renuncia de Medina Mora llegaron desde diferentes frentes políticos, como es el caso del PAN. En el espacio de Sergio y Lupita, Marco Cortés, líder nacional del Blanquiazul, explicó cuáles deberían ser las causas de renuncia constitucionalmente. Así lo marca la Constitución. Un ministro solo podrá renunciar por causas graves. No hay ninguna causa ahí puesta en la carta de renuncia. Y ahí hay entonces una violación a la Constitución. Como solo puede renunciar por causas graves, como no están expuestas, la pregunta es, ¿por qué de manera inmediata, el presidente de la República, titular de otro poder, acepta la renuncia? Alejandro Madrazo, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, conversó con Jesús Martín Mendoza, donde expuso las deficiencias del sistema para nombrar ministros. Entonces, estamos ante el ministro más criticado, que más oposición recibió pública. No, oposición no de los políticos, no de los funcionarios, oposición de ciudadanos a ser nombrado. Y el Senado no hizo el escrutinio que debió haber hecho para nombrar a este señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta crisis en este momento? Bueno, primero que Medina Mora no debió haber llegado, pero más allá de las personas, que el sistema de nombramientos no funciona. Finalmente, también en el espacio de Sergio y Lupita, Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano, calificó la renuncia de Medina Mora como un conflicto de interés. Un conflicto de interés también creo que hay uno. Desgraciadamente, pues todos sabemos que este ministro es gente de Peña Nieto. Y para nosotros es muy claro en Nuevo León que el presidente Peña Nieto apoyó a Jaime Rodríguez en las firmas, en la campaña para hacerle, pues ahora sí que una guerra a Andrés Manuel. Entonces para mí es evidente que esto fue un pago de favores y antes de tirar la toalla, pues le dejó ahí un salvavidas que se va a caer porque es ilegal, pero fue totalmente patético lo que hizo este señor. El presidente López Obrador tendrá que enviar al Senado de la República la terna para nuevo ministro y que serán, dijo, personas honestas. Pues ahí están las reacciones de varios protagonistas de la vida política. Y bueno, también invitamos a nuestros radioescuchas a participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @elheraldo_mx,
Facebook, @El Heraldo México, y también lo invito a que me comente sobre esto que estamos debatiendo en mi cuenta de Twitter, @Alfredo LS en Twitter. Y bueno, pues la pregunta que le hago a nuestros radioescuchas y también a nuestros invitados: ¿la Corte corre el riesgo de ser rehén del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién dice yo? Me parece que sí. Y retomo un poco lo que decía Juan Carlos. Hay un principio que debe de garantizarse en las designaciones, que es la independencia judicial. Y la independencia judicial implica que tú estás de alguna forma blindado de ciertos intereses políticos, partidistas, económicos, ¿no? Grupos de poder que de alguna forma van a hacer una presión cuando tú estás ahí, y la idea es blindar justamente a alguien que llega pues de esas presiones, de esos círculos. Entonces, cuando hay demasiada cercanía, como lo hemos visto en las 2 ternas anteriores que ha mandado el presidente López Obrador, pues nos parece que entonces, en lugar de estar vinculados o tratar de salvaguardar el interés general, lo que se está haciendo es salvaguardar más bien el interés de, ¿no? Sigue siendo un interés de un grupo. Un interés político, de un interés ¿no? del Ejecutivo, y entonces nos parece que la Suprema Corte no tendría que prestarse a eso, y tendríamos que estar salvaguardando esa institución que es sumamente importante para nuestro país, pero parece ser que para la clase política no es mucha tentación mantenerse al margen, y realmente lo que buscan, lejos de salvaguardarnos a nosotras las personas, es más bien salvaguardar sus intereses, y entonces vemos a las instituciones capturadas por este tipo de intereses, tanto políticos, partidistas, económicos, ¿no? De distinto tipo. Una falacia, Salvador. A ver, yo creo que la tentación siempre existe, ¿no? Porque, bueno, en un país donde hemos vivido durante décadas un presidencialismo omnímodo que tenía el poder y tenía sometidos a los otros dos poderes, ¿no? Que eso ha ido cambiando. La Corte ciertamente fue adquiriendo en los últimos años un papel mucho más relevante y fue reivindicando esta autonomía que desde siempre le confirió la Constitución. Pues hoy, en esta presidencia tan fuerte del presidente López Obrador, me parece que también esa tentación y ese riesgo es real. Todo el mundo decimos, a ver, el único poder de los 3 poderes del Estado que no controla la llamada Cuarta Transformación es la Corte, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, por la composición que tiene. El mecanismo está diseñado tal y como hoy está en la Constitución, para que cada presidente efectivamente pueda tener por lo menos 3 o 4 designaciones. A Calderón en su momento le correspondió nombrar a 4 ministros, a Peña Nieto le tocaron otros 4, a López Obrador seguramente le tocarán 4 también, o ya lleva 2, este sería, que no estaba contemplado, pero sería el tercero, y hay uno programado para el próximo año que también se termina uno más para el próximo año. Y a ver, sí existe el riesgo. Yo creo que por supuesto que se debe de cuidar siempre eso. Yo por eso decía hace un rato, a ver, afinidad política siempre existe, porque el presidente no va a proponer a alguien que sea totalmente contrario a su modo de pensamiento, pero me parece que sí, el presidente está obligado a ser respetuoso de estos criterios que garanticen, primero, la honorabilidad de a quien proponga, segundo, la experiencia jurídica y el que tenga una trayectoria acreditable en este sentido, y tercero, sí, por lo menos no ser tan burdos como efectivamente coincido fueron las anteriores propuestas, donde había por lo menos dos militantes de Morena que estaban siendo propuestas, la doctora Loreta Ortiz y Celia Maya, que incluso algunos dicen que las va a volver a mandar el presidente. Ya se las rechazaron nombres 2 veces, ¿no? Yo creo que, a ver, los 2 nombramientos que ha hecho el presidente López Obrador, sí, muy cuestionado el de Yasmín Esquivel por su cercanía con un empresario muy ligado al presidente López Obrador desde 2006, con José María Riobó, pero también muchos, lo que sí veíamos era que la señora Yasmín Esquivel sí tenía una trayectoria acreditada en el Poder Judicial. Vamos a ver cómo se conduce, y ese es lo que tendrán que acreditar también ya los ministros una vez que son nombrados. Yo recuerdo una anécdota, y involucra al actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, cuando ustedes se acuerdan, no me acuerdo el año, con Felipe Calderón, cuando se discute el tema del ABC, que llega a la Corte, ¿no? Y claro, que él elabora un proyecto de sentencia bastante fuerte, en donde incluso pedía mandar a la cárcel por delitos políticos, así lo llamaba a varios funcionarios
incluidos los entonces director del IMSS, el gobernador de Sonora. Ese fallo molestó mucho al presidente Calderón y hay una anécdota que platican en la que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, va a la corte a ver al entonces ministro Arturo Saldívar, todavía no era presidente, y le dice en una reunión privada, le manda un recado al presidente Calderón y le dice que no se olvide usted quién lo designó. La respuesta de Saldívar fue entonces, sí, dígale al presidente que a mí no se me olvida, pero que tampoco a él se le olvide que yo aquí represento a un poder distinto al de él. Entonces, yo creo que al final a lo que habría que apelar primero sí es a perfiles mucho más independientes, idóneos, pero también a ministros que se conduzcan una vez que están ahí, pues como lo que son, como un poder autónomo que nos represente a los ciudadanos y que nos dé la justicia que merecemos. No recuerdo el caso, Salvador. ¿Cuál fue el caso que recientemente se votó y el ministro Juan Luis González Alcántara, propuesto ya por el presidente, votó en contra? ¿El de las estancias infantiles? Votó en contra, hablando un poco con la idea que traes tú. El de las estancias infantiles votó a favor por la desaparición de las estancias infantiles. Pero votó recientemente, no recuerdo el caso. Juan Carlos, un comentario porque nos vamos a la primera pausa y volvemos. Yo creo que la falla o el riesgo que tiene la Suprema Corte de Justicia el día de hoy deviene de un mal diseño o de un diseño institucional contrario a la población. Recordemos que la Constitución mexicana tomó como ejemplo a la Constitución de Estados Unidos y en ese contexto ahí se tenía una aberración a los mecanismos de democracia directa. Era una constitución claramente elitista y que eso se ve reflejado en los procedimientos de designación. Y este es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que no nos sorprenda que los poderes no quieren que la población tome esa responsabilidad, porque eso ya viene desde un origen, desde el diseño institucional. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy, pues obtiene como origen ese diseño, un diseño elitista. Un diseño elitista, la Corte de Salvador, ¿cómo? A ver, pues yo creo que, el mecanismo actual no es el original, no es el de la Constitución del 17, hay que recordar que se reformó con Ernesto Zedillo en 1994. Cuando prácticamente limpió la Corte. Despidió a la Corte anterior, los jubiló a todos y creó esta nueva Corte que hoy tenemos y creó los mecanismos de selección. Yo creo que son perfeccionables, sí, siempre serán perfeccionables y coincido con Itzel en que deben ser mucho más abiertos y mucho más que participe la ciudadanía, ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos con este tema que se nos va rapidísimo el tiempo. Vamos a un corte y regresamos. Aprovecho para informarte que ya está disponible el curso de amparo en línea de constitucionalistas mexicanos. Si quieres más informes, ve el enlace de la descripción de este video o de los comentarios. Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión. A fuego lento, por el Heraldo Radio. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Pues agradezco que nos acompañe a mi colega Salvador García esta noche, Salvador. Gracias, Alfredo. Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Designaciones Públicas que promueve Artículo 19 y Fundar, y Juan Carlos González Cancino, director general de Constitucionalistas Mexicanos. Además, damos la bienvenida al doctor Raúl Carrancay Rivas, uno de los constitucionalistas más prestigiados del país. Muchas gracias, doctor Raúl Carrancá. Pues el tema que nos ocupa esta noche es precisamente la renuncia del ministro de la Corte. Recientemente hablábamos de este tema y bueno, vamos a escuchar intervenciones que hubo hoy precisamente en el Pleno del Senado de la República, o entramos directamente con el doctor Raúl Carrancá. Doctor, pues denos sus impresiones sobre este tema que está en la mesa. El ministro Medina Mora se renuncia, no acude a comparecer al Senado y pues la Cámara Alta vota su separación del cargo. ¿Qué nos puede decir sobre este tema, doctor Carrancá? Gracias. Mire usted, en mi concepto y desde el punto de vista estrictamente jurídico, apoyándome en la Constitución, sí. Veo que el párrafo tercero del artículo 98 dice que las renuncias de los ministros solamente procederán por causas graves, sí, que serán sometidas al Ejecutivo
y si las acepta las enviará al Senado. El hecho es que, según he oído, yo obviamente no conozco la renuncia, expresó el ministro que lo hacía por razones personales y de salud. Sí, un comunicado muy escueto. Sí, con base en esto y ateniéndome al texto constitucional, deduzco que pues el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo, califica la renuncia y la entiende procedente. Es lo que se deduce, a mi juicio, del artículo 98. La turna al Senado. No veo yo en la Constitución que sea requisito que el renunciante asista al Senado. Okay. No lo veo así. Sin que haya esgrimido o explicado estas causas graves, doctor. Sí, porque según mi interpretación, así lo veo yo, del párrafo tercero del 98, se deduce que el que califica la renuncia y la calificó aprobándola fue el presidente de la República. Paso siguiente, turnarla al Senado. Así lo veo. Doctor Carrancá, mi colega Salvador quiere hacerle una pregunta. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches. El gusto es mío. Hoy escuchábamos en las posiciones del Senado, antes de que se votara la renuncia del ministro Medina Mora, este argumento de algunos senadores de oposición que decían, es que tenemos que conocer los motivos, es que el presidente nos tiene que explicar los motivos. Si el ministro Medina Mora no los explicó en su carta, más allá de pedirle al presidente que aceptara su renuncia, ¿le corresponde al presidente explicar estos motivos como pedían algunos senadores? Yo lo que deduzco, estimadísimo abogado y muy respetado abogado, es que del texto constitucional, insisto, se deduce que el presidente califica. Yo le digo renuncio por motivos de salud, además de personales, pero fundamentalmente de salud. Entonces el presidente califica. A él le pareció suficiente, satisfactorio, y lo turnó al Senado. Yo, en lo personal, creo que es una correcta aplicación de parte del Ejecutivo del texto constitucional. Entonces, la ausencia del ministro, pues tampoco me parece a mí, insisto, posiblemente diga usted que es una cuestión de interpretación, pero yo así lo veo, tampoco me parece indispensable, de tal suerte que si el Senado resuelve que procede, pues el asunto prácticamente está concluido en el sentido que estamos hablando. Desde su visión como constitucionalista, ¿cómo queda la Corte después de un escándalo, de una renuncia tan escandalosa como esta? ¿Qué interpreta usted de esta situación? ¿Cómo queda nuestro Poder Judicial cuando uno de los ministros renuncia sin una explicación de por medio? Doctor Carrancá. Yo veo aquí dos ángulos. El primero es que la Corte, como institución, no puede ser afectada por las fallas de la naturaleza que sea de un ministro, de uno de sus miembros. Ese es mi punto de vista como institución, como Tribunal Supremo de naturaleza constitucional en el país. Pero, por el otro lado, no sé si me explique, me parece que es una magnífica coyuntura que se le presenta al presidente de la República para, ya que él ha hablado de una reforma radical proveniente de la transformación a que se refiere constantemente de la cuarta T, sí. Pues yo creo que lo que él debe hacer es promover una reforma a fondo de la Constitución, porque yo pienso que las atribuciones que la Carta Magna le da al presidente de proponer una terna, y si esta es rechazada, una segunda terna, y si esta es rechazada, de los nombres que ha dado designar a uno, y luego esto de las denuncias que estamos viendo, implica, en mi opinión, una intromisión del Ejecutivo en el espacio del judicial, lo cual creo yo, que rompe el equilibrio de poderes. Y es una magnífica oportunidad, a mi juicio, para que el presidente la aproveche, y ya que habla de corrupción, pues yo diría que se haga cargo de que hay distintos tipos de corrupción, y es corrupto que se rompa el equilibrio de poderes, intrometiéndose el Ejecutivo donde el rigor no le corresponde, porque altera ese equilibrio constitucional.
Me parece que es el momento en el que él debería hacer esto. Siento, por otra parte, que, bueno, la Corte, en este orden de ideas, pues ha presentado una falla, una cuarteadura, pero no que afecte su integridad, sino que afecta la estructura del mandato constitucional en cuanto a la designación y remoción de los ministros. No sé si me expliqué, pero así lo veo. Magnífica coyuntura, dice usted, para que también el presidente pueda hacer alguna modificación y proponga. Salvador, ¿querías preguntarle algo? Yo nada más le preguntaría, doctor, ¿qué tipo de mecanismo de selección cree usted debiera proponer el presidente para eliminar esta injerencia perniciosa que hoy tiene el Ejecutivo en estas designaciones de los ministros? Sí, mire usted, a nivel, si me lo permite usted, anecdótico, le puedo decir que hace algunos años participé en una mesa redonda en la facultad con el maestro Ignacio Burgorihuela y comentamos, y particularmente si la memoria no me falla, él comentó que sería deseable en un proyecto de reforma constitucional, habida cuenta de que en el interior de la República hay destacadísimos abogados, él decía recurrir a las universidades públicas para que presenten candidaturas. Un segundo paso sería, o propuestas, un segundo paso sería calificarlas, ver su procedencia, atender a los currículos, pero sí me quedó muy grabado en la memoria la insistencia del maestro en el sentido de que las universidades públicas deberían de participar, participar en el sentido de presentar candidatos. Pensé automáticamente pues, que el mismo derecho tendrían foros, academias, distintos tipos de corporaciones que agrupan a juristas. Pero esta era la idea. Sé que es muy complejo. Una cosa es decir hay una laguna y otra cosa dar la solución. Pero yo pienso que todos estamos de acuerdo en que sí el texto permite una intromisión perjudicial para el equilibrio de poderes, para la autonomía del presidente en el espacio del Poder Judicial, desde la designación o desde la propuesta, y luego viene la remoción, como es el caso de la renuncia. Así lo veo, querido amigo. Pues muchas gracias, doctor Raúl Carranca, gracias por tomarnos la llamada y pues seguimos con esta mesa de debate y pues le agradezco infinitamente que se haya tomado el tiempo para tomar esta llamada. Bueno, pues seguimos. Fue un honor estar con ustedes y mis mejores votos a todos. Gracias. Un gusto. Gracias, doctor. Interesante la propuesta que hace. La verdad es que va un poco en el sentido de lo que decía Itzel y lo que decía también Juan Carlos, en el sentido de un mecanismo más abierto a la sociedad, y yo creo que la propuesta de que incluso lo extiende a las universidades, pues sí, ahí están los mejores juristas, sin duda alguna, ¿no? Pues yo creo que ese es un planteamiento que alguien de la 4T, espero que esté escuchando, Salvador, y vamos, ya lo comentábamos hace rato, para regresar un poco a lo que conversábamos hace unos minutos. En el Senado pues ya avaló la renuncia de Eduardo Medina Mora con 111 votos a favor, y decíamos pues mucho debate, pero al final los números son abrumadores, 3 en contra y 5 abstenciones. Vamos a escuchar parte del debate, de las cosas que preparó nuestro equipo de producción, y regresamos para conversar sobre esto. La magistrada Yasmín Esquivel Moza, cuestionada por ser la esposa de uno de los contratistas más cercanos al jefe del Ejecutivo, arrastra acusaciones de administrar y aplicar justicia administrativa por favores políticos a quien han impulsado su carrera. En marzo de 2019 nombraron, porque yo no la nombré, yo voté en contra de su nombramiento, nombraron a una ministra a modo, nombraron a una ministra con conflicto de intereses, nombraron a una ministra cercana al presidente. Entonces, pues nada más aclarar esto, que no es cierto que con esto se está acabando la impunidad, ojalá venga otra renuncia pronto. Escuchamos a la senadora Marta Márquez del PAN, y así era como fijó su postura sobre este tema. Y bueno, tenemos aquí también un audio del senador Emilio Álvarez y Casa, un senador independiente. ¿Estamos bien? Gracias. No corresponde que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera esté litigando en medios
ventilando casos y generando lo que incluso para la propia Fiscalía General de la República puede ser un atentado contra el debido proceso. Y sirva esto como un llamado al titular. Me extraña muchísimo de Santiago Nieto que, teniendo la experiencia que tiene, ahora esté ventilando los casos en medios como lo hace. Pone en riesgo el debido proceso, pone en riesgo las actuaciones. Ha pasado en distintos casos, incluso con funcionarios como el de Pemex, que tenían condición muy importante para ser procesados ante la justicia, y se están dando señales gravísimas de desatención de las reglas del debido proceso. Ahora escuchemos al senador Ricardo Monreal de Morena, que comentó esto durante el debate. Soy adversario congruente de que el principio de presunción de inocencia y el principio de debido proceso tiene que aplicarse a todos, sin distingo, porque en el caso que está el ministro, no sabemos qué va a desencadenar en la Fiscalía General. Pero en todo caso, no es un asunto mío convertirme en investigador, en juzgador o en acusador. Simplemente tenemos que establecer que ha llegado el momento de aceptar la renuncia del ministro. Bueno, pues la pregunta es, varias preguntas. Medina Mora debe ser investigado por la Fiscalía General de la República. Y por otro lado, ¿qué características debe cubrir el proceso de relevo? Que ya lo comentábamos hace un rato, Itzel. Juan Carlos, Salvador. Pues bueno, el paso a seguir es que se va a integrar una terna por parte del Ejecutivo Federal, la va a someter al Senado de la República, y aquí lo que tenemos que cuidar como sociedad es que los integrantes de esa terna sí tengan estas cualidades de defensa de derechos humanos, que tengan una reputación, pues, que no se ponga tanto en duda como en otras ocasiones. Recordemos que al final del día el Poder Judicial nos va a proteger del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y nosotros queremos gente que tenga un perfil adecuado al Estado de Derecho y a la defensa de los derechos humanos. En caso de que esa terna que se presente no cumpla con esos perfiles, pues la verdad es que la sociedad tenemos pocos mecanismos para hacer esa impugnación. Nosotros en su momento impugnamos la designación del ministro Medina Mora, pero el Poder Judicial es muy renuente a darle entrada a ese tipo de impugnaciones. Y como están las cosas al día de hoy, es que como sociedad civil tenemos muy pocas posibilidades de impugnar una designación que sea irregular. Entonces aquí pues prácticamente tenemos que hacer presión desde la opinión pública para que el Ejecutivo Federal y el Senado realmente plasmen esa buena voluntad, ese ánimo de querer transformar este país en una mejor nación, pues que se vea traducido en una designación de ministros con un perfil muchísimo más adecuado al rol que tienen que desempeñar. Juan Carlos, más allá del proceso, del mecanismo del relevo, ¿ustedes como constitucionalistas están de acuerdo en que no basta con la renuncia, sino que tiene que intervenir la Fiscalía General para investigar al ahora ministro o exministro? A ver, recordemos que con motivo de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, el Estado, incluyendo todos sus niveles de gobierno, todos los poderes, tiene la obligación de sancionar a violadores de derechos humanos. Y si hay cuestiones que llegan a cualquier autoridad que pueden involucrar ya sea delitos ilícitos y también infracciones directas a derechos humanos, ya no es algo potestativo, ya no es algo discrecional. Tienen que aplicar la ley, tienen que aplicar la Constitución, tienen que aplicar los tratados en la materia y tienen que investigar. Eso al día de hoy ya tendría que estar fuera del debate. Al día de hoy ya no es algo discrecional de si quieren o no investigar. Si tienen noticias, si tienen, ahora sí, esa noticia crímenes que se habla en el derecho penal, pues tienen que actuar, tienen que investigar. Bueno, Salvador lo publicó, hay muchos elementos para... Hay elementos y los ha confirmado el presidente. El presidente, cuando yo publiqué la primera nota, dijo que sí, que había información entregada por el gobierno de Estados Unidos en temas financieros que acreditaban estas transferencias sospechosas, por lo menos del ministro Medina Mora. ¿Tiene que investigarse? Sí, me parece que tiene que investigarse, tiene que irse al fondo del asunto. No hacerlo, además de que sería, como bien dice Juan Carlos, faltar a una obligación del gobierno y del Estado mexicano, se prestaría a
confirmar lo que algunos piensan ahora y a manera de suspicacia de que detrás de la renuncia también pudo haber algún tema de negociación política, es decir, renuncia para que no tengamos que procesarte, ¿no? Que esa sería un poco la situación en la que se vio orillado Medina Mora a presentar la renuncia. Sí tendrá que irse hasta el fondo y acreditar lo que ha dicho. Ya lo cuestionaba Emilio Álvarez y Casa de manera pues un poco mediática, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tendrá que acreditarse que efectivamente existieron estos delitos de corrupción de los que acusan al ministro al no poder comprobar lo que maneja en sus cuentas financieras, que no coincide con sus ingresos como servidor público. Ahora también están saliendo una serie de evidencias de empresas en las que él era accionista, en donde tenía participaciones que nunca además presentó en sus declaraciones patrimoniales. Por supuesto que se tiene que investigar. Si es un tema de corrupción, pues eso tendrá que quedar perfectamente esclarecido, y si hay elementos, proceder ahora contra el ciudadano ya no ministro, ya sin fuero constitucional, Eduardo Medina Mora. Pero además el gobierno es una obligación, como dice el lugar común, ir hasta las últimas consecuencias, porque ya hay muchos elementos sobre la mesa que indican que debió de cometer algunas irregularidades. Y además también la otra parte que creo que está ahí en la mesa, Salvador, amigos, es el tema de si hay sospechas de que hubo una condición para que renunciara a cambio de que no lo metieran a la cárcel. Pero resulta que en el mismo gobierno hay versiones de que prácticamente ya tiene un pie en la cárcel. Habría que ver cómo lo procesa. Tendrán que acreditarlo, ¿no? Porque como dijo bien Ricardo Monreal, existe la presunción de inocencia y él tendrá la posibilidad de defenderse ahora también en los tribunales. Itzel, ¿ustedes cómo están observando este tema? ¿La Fiscalía tiene que llegar? ¿Tiene que entrar a fondo en este caso? Nos parece que sí, pero me gustaría, regresar a un punto que tiene que ver con la conformación de la terna. O sea, si bien el Senado tiene la responsabilidad de hacer un análisis, una valoración de esa terna, me parece que lo importante es justamente cómo se conforma esa terna, cómo el Ejecutivo Federal llega con 3 nombres que va a proponer y cuáles son las razones que está ahí poniendo sobre la mesa en términos de los méritos, de las capacidades, de las trayectorias de estas personas que hacen que puedan ser posibles ministras o ministros de la Suprema Corte. Entonces, con las reglas del juego actuales, yo sí llamaría, a esta insistencia que hemos hecho al presidente López Obrador en términos de que esta conformación de la terna no puede seguir siendo construida de manera hermética, sino que tiene que abrirse y que él también tiene la responsabilidad de rendir cuentas. Me parece que hoy los números que se dieron en el Senado de 111 senadoras y senadoras que, de manera contundente, abrumadora, dijeron no vamos a defender a un ministro, me parece que también pone sobre la mesa que en realidad estamos esperando que el Senado quiera la idoneidad de los perfiles que llegan. Me parece que esa sería la mínima congruencia que también esperaríamos del Senado, es decir, están reprobando, ¿no?, un perfil, una actuación, pues entonces ellos también tendrían que garantizar que quien llega justamente cumpla los méritos, la trayectoria, la probidad, la independencia judicial. Aunque si bien hay una cercanía ideológica, me parece que es válida, permitida. Lo que comentaba Salvador hace un rato, no va a llegar nadie que sea puro. Pero me parece que también las ternas, ¿no?, que se han enviado, pues rayan en lo absurdo, en el cinismo, en términos... En lo burdo, ¿no? Sí, en lo burdo. ¿Por qué? ¿Por qué rayan en lo absurdo, en lo burdo? Pensando en la primera terna que se llegó, ¿no? Había 2 candidatas, como se mencionaba hace rato, que tenían una militancia partidista probada de tiempo atrás y que incluso en los cuestionamientos que se le hacían al Ejecutivo Federal, él apelaba a que la Constitución no marcaba ninguna limitante, y en efecto, la Constitución no marca ninguna limitante, solamente dice que no hayan sido dirigentes de algún partido político, y entonces, bueno, como fueron candidatas o fue diputada, no entra en esa concepción, pero me parece que sí tendríamos que, ¿no?, pensar y hacer una interpretación amplia en términos de derechos humanos, de que estamos más bien pensando en fortalecer a las instituciones. Entonces, hay una interpretación, me parece, también mañosa que ha hecho el Ejecutivo, porque si bien dice una terna y luego si me la rechazan presento otra terna, él está en la primera y la segunda terna repitió 2 nombres, solamente cambió un nombre y ese nombre, era el que se quedó. Entonces, aquí me parece que lo grave es justamente que nos mande otra tercera terna en esas circunstancias, con nombres ya conocidos,
¿no? Que justamente no pasaron un examen en el ¿Cuáles Senado. tú tienes los nombres? ¿De quién hablas? Estamos hablando de Celia Maggi y de Loretta Ortiz, que fueron las que repitieron, en el proceso anterior. Y digamos, sé que es un tema de interpretación, porque ¿no? La Constitución no dice expresamente que, o sea, se entiende que si manda otra terna, pues no sería la misma, pero pues como él cambia un nombre, pues entonces se interpreta que ya no es, que es una terna distinta, ¿no? Así pasó también en el caso de la CRE, donde también, sí, también ¿no? repitió candidatos hasta que se los aceptaron, ¿no? Y desde el observatorio, ¿ustedes tienen ya perfilado un personaje o ven a alguien? Digo, no son, su trabajo no es designar posiciones, pero ¿ustedes ven a alguien ya como que podría perfilarse para esta posición pues, de ministro? Desde el observatorio no empujamos candidaturas, nos parece que eso es importante dejarlo claro. Lo que nos interesa es garantizar un proceso parejo para todas las personas que van a concursar y que a partir de ese proceso nos dé garantías de que llegan las mejores personas. Lo cierto es que no podemos estar presumiendo de nuestros procesos de designación. En muy pocos casos logramos que lleguen las personas adecuadas y que estos procesos de designación cumplan con estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas. Pero entiendo que desde el jueves que se anunció la renuncia, pues han salido muchos nombres que están, ¿no?, en los trascendidos de que pudieran ser, y nos parece que por eso está este tema de que se pueden volver a repetir los nombres en la terna que mande. Ojalá no se repita el proceso, porque ya tenemos una mala experiencia y es muy cercana. Vamos cerrando, Salvador. Un comentario, un minuto para ir perfilando ya la salida. A ver, yo creo que el presidente López Obrador sí tiene en estos momentos, aunque la facultad constitucional es muy clara, es su decisión y él puede proponer a quien quiera, sí tiene la obligación, de cara a lo que pasó con el caso de Medina Mora, de mandar una terna mucho menos política o politizada, sin gente que tenga una militancia abierta con su partido o con su movimiento 4T. político. Sí tendrá que ser cuidadoso en eso, me parece, y el Senado también. El Senado ha ofrecido que va a ser un procedimiento de parlamento abierto en el que va a dejar pues conocer cómo se va a elegir a este nuevo ministro. Un minuto, Juan Carlos, pues estamos cerrando. Gracias. Pues yo diría que si queremos realmente independencia en el Poder Judicial, tenemos que independizar la designación de los ministros, del Poder Ejecutivo y del Senado. Tenemos que reclamar como sociedad civil un mecanismo más participativo de la ciudadanía. Pues ya nos comió el tiempo y a manera así de conclusión, como diría el filósofo que no me acuerdo ahorita su nombre, la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al infractor en su carrera. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este caso, sobre todo con el ministro que se fue y con lo que viene. Gracias, pues estamos despidiendo esta transmisión. Gracias a nuestros invitados. Agradecemos a todo el equipo de producción que hizo posible este programa y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Descanse. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Aprovecho para informarte que ya está disponible el curso de amparo en línea de constitucionalistas mexicanos. Si quieres más informes, ve el enlace de la descripción de este video o de los comentarios.